Mi sobrina le dijo a mi hijo, la abuela dice que no eres su nieto de verdad. Mi hermana rió. Me fui con mis regalos. Esa noche, mi madre preguntó por el bono familiar. Respondí, sí, se envió. Pero no a ti. Mi nombre es Taylor. Tengo 33 años. Y en el momento en que mi sobrina repitió las palabras de mi madre en la mesa de Navidad, supe que mi familia nunca iba a cambiar. Uno pensaría que después de 5 años, la gente dejaría de actuar como si tu hijo adoptivo fuera un invitado en su propia familia. 5 Navidades, 5 cumpleaños, 5 veranos de sonrisas educadas que nunca llegaban a los ojos. Las pausas cuidadosas en la conversación. La forma en que la gente hablaba acerca de él, no con él, como si no pudiera entender. Mi hijo tiene 5 años. Es inteligente. Lo nota todo. Y durante años, traté de cerrar la brecha entre él y las personas que una vez creí que eran mi familia. Llegamos a la casa de mis padres en Ohio el día antes de Navidad. Tenía regalos para todos, cuidadosamente envueltos, cada uno coronado con un dibujo que mi hijo había hecho él mismo. Estaba emocionado, saltando sobre sus talones, preguntando si a la abuela le gustaría el dibujo que hizo solo para ella. Le dije que sí le gustaría. Debía haber sabido que no. Mi mamá, Carol, nos saludó con un breve abrazo de lado, luego se agachó frente a mi hijo y le preguntó, ¿te acuerdas de mí? Él asintió cortésmente y le entregó el dibujo. Ella sonrió de la manera en que alguien sonríe cuando un extraño en el metro le entrega algo que no quiere, pero que no sabe cómo rechazar. Mi papá, Richard, apenas lo reconoció, solo una mirada distraída y un gruñido antes de estrechar la mano de mi esposo, Ethan. La mañana de Navidad comenzó engañosamente normal. Mi hijo jugaba tranquilamente en la alfombra con un coche de juguete, tarareando para sí mismo. Ayudé en la cocina, tratando de ignorar la familiar opresión en mi pecho. Entonces lo sentí, ese silencio repentino que te revuelve el estómago porque sabes que algo ha salido mal. Entré en la sala de estar y vi a mi sobrina, Madison, sentada erguida en el sofá, diadema brillante, ligeramente torcida, con la misma expresión de suficiencia que siempre obtiene de su madre, mi hermana Shelby. Miró directamente a mi hijo y dijo claramente, la abuela me dijo que no eres su verdadero nieto. Él no lloró. No hizo preguntas. Simplemente dejó de masticar y bajó su plato, mirando el suelo como si intentara desaparecer. Me congelé. La peor parte no fue lo que se dijo. Fue lo que no pasó después. Mi hermana Shelby se rió. Realmente se rió. Como si fuera una broma. Esperaba que alguien más se uniera. Nadie la corrigió. Ni mi cuñado, ni mi padre, ni siquiera mi madre, Carol. Ella simplemente levantó su taza de té y tomó un sorbo como si no hubiera oído nada. Ethan se levantó lentamente. Sabía que estaba a punto de hablar, y negué con la cabeza. No quería que el recuerdo de mi hijo de ese momento fuera una pelea a gritos. Quería que lo olvidara, si es que eso era posible. Ethan hizo una pausa, luego golpeó suavemente su vaso una vez y dijo, al menos ahora sabemos quién es realmente la persona más pequeña en esta mesa. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Nos fuimos sin explicaciones. Volví a empacar nuestros regalos en el coche mientras mi hermana preguntaba si de verdad nos íbamos tan pronto. No respondí. Mi hijo se durmió antes de que dejáramos el vecindario. Esa noche, después de acostarlo, Ethan y yo nos sentamos en el sofá sin hablar durante mucho tiempo. Entonces mi teléfono vibró. Era mi madre. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un mensaje, ¿enviaste el bono familiar este año? Lo miré fijamente, luego escribí mi respuesta, oh, es que no era para ti. Esa fue la noche en que todo finalmente cambió. Lo que pasa con cortar una red de seguridad es que las personas que están paradas sobre ella nunca sienten la caída de inmediato. Durante los primeros días después de Navidad, no pasó nada. Ni llamadas de enojo, ni mensajes frenéticos. Mis padres siguieron como si todo fuera normal, probablemente asumiendo que el estado de ánimo en el que yo estaba pasaría como siempre lo había hecho antes. Estaban acostumbrados a que yo suavizara las cosas, a tragarme la incomodidad, a fingir que el amor significaba aguante.
Aún no sabían que algo había cambiado para siempre. Cada año, desde que el negocio de Ethan despegó, habíamos enviado algo a la familia. A veces era una tarjeta de regalo. Un año pagamos el viaje de mis padres a Florida. Otro año, cubrimos discretamente una factura de reparación que les estaba causando estrés. Nunca lo anunciamos. Nunca quisimos elogios. Simplemente se sentía como lo que hacen las familias. Ayudarse mutuamente. Hacer la vida un poco más fácil. En algún momento, la ayuda se convirtió en expectativa. 3 días después de que llegamos a casa, mi madre, Carol, llamó desde la farmacia. Su voz era cortante, tensa, de la manera en que se pone cuando intenta sonar educada en público, pero está hirviendo por dentro. Dijo que su tarjeta había sido rechazada. Preguntó si Ethan había cambiado algo. No preguntó si todo estaba bien. No preguntó por qué. Asumió que era un error que necesitaba ser arreglado. Le dije que la tarjeta ya no estaba activa, que este año no cubriríamos los gastos. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que me la imaginara parada en el mostrador, con gente esperando detrás de ella. Resoplo luego dijo, no puedo creer que dejes que un hombre se interponga entre tú y tu propia familia, y colgó. A la mañana siguiente, mi padre, Richard, envió un correo electrónico. Siempre escribía correos electrónicos como si estuviera dando una presentación, con viñetas y todo, como si el formato pudiera hacer que sus palabras fueran razonables. Dijo que estaba eligiendo al hijo de otra persona por encima de mi propia sangre. Dijo que Ethan me estaba aislando. Resoplo me recordó todo lo que habían hecho por mí mientras crecía, como si eso borrara de alguna manera lo que estaban haciendo ahora. Al final, escribió, cuando ese hombre te deje, y lo hará, no regreses corriendo. Lo leí 2 veces, luego lo borré. Ethan no dijo nada hasta que se lo conté. Entonces me miró y dijo, no están enojados porque dejamos de ayudar. Están enojados porque pensaron que nunca lo haríamos. Fue entonces cuando las llamadas comenzaron a llegar desde otras direcciones. Mi hermano, Adam, llamó tarde una noche, su voz tensa de una manera que nunca antes había escuchado. Dijo que mamá y papá estaban en problemas. Su segunda hipoteca estaba atrasada por meses. Intentaron refinanciar, pero con su crédito, ningún banco los tocaría. Ahora le estaban pidiendo dinero a él. Él les dijo que no. Dijo que no era tan estúpido como para seguir prendiéndose fuego para que ellos pudieran mantenerse calientes. Le pregunté si estaba bien. Dijo que estaba bien, simplemente harto. Unos días después, mi madre, Carol, me envió un mensaje por Facebook en lugar de llamar, como si la distancia pudiera hacer que sus palabras cayeran más suavemente. Dijo que estaban pasando apuros, que no pedían mucho, que yo debería pensar en lo que realmente significa la familia. Ethan no comentó cuando se lo mostré. Simplemente siguió revolviendo el chocolate caliente de mi hijo, el vapor empañando sus gafas. Más tarde esa noche, me dijo algo que yo no sabía. Durante casi un año, había estado cubriendo discretamente los pagos de su segunda hipoteca. Nunca me lo había dicho porque no quería que me sintiera presionada. Pensé que te estaba comprando paz, dijo. Pero ya no voy a comprar silencio. Enero llegó y despojó cualquier orgullo que les quedara a mis padres. Las vacaciones habían terminado. Llegaron las facturas. El silencio que usaban como castigo se convirtió en algo más agudo, más desesperado. Mi hermano, Adam, me envió un mensaje de texto una noche sin saludo, solo una advertencia. Dijo, mamá y papá estaban hablando con alguien que ayudó cuando los bancos dijeron que no. Intereses altos, sin paciencia, el tipo de préstamo que arruina a la gente. Dijo que no me pedía que ayudara. Simplemente no quería que me cegaran si las cosas se ponían feas. Me senté en el sofá mirando mi teléfono mientras mi hijo construía una torre de bloques en la alfombra, derribándola y riendo como si fuera el mejor chiste del mundo. Ethan estaba en la cocina preparando la cena, tarareando en voz baja como si todo fuera normal. Y en ese momento, me di cuenta de lo separadas que se habían vuelto nuestras vidas de las suyas. 2 mundos diferentes, 2 realidades diferentes. Unos días después, mi madre volvió a llamar. Esta vez sonaba cansada.
sin sarcasmo, sin sermón. Dijo que las cosas no estaban saliendo como habían planeado. Dijo que me extrañaba nuestras charlas, extrañaba cómo solían ser las vacaciones. Nunca mencionó a mi hijo, ni una sola vez. Le dije que tenía que irme, que él me necesitaba, y colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa noche, Ethan me miró y dijo, están probando la puerta. Y supe que tenía razón. 3 días después de la última llamada de mi madre, las pruebas dejaron de ser sutiles. Ethan llegó a casa más temprano de lo habitual, dejó su bolso junto a la puerta y fue directo al fregadero por un vaso de agua. Lo bebió como alguien que intenta centrarse, luego dijo casi casualmente. Tu padre vino a mi oficina hoy. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Ethan no trabaja en un lugar al que simplemente puedes entrar. Tienes que preguntar. Tienes que esperar. Tienes que ser admitido. Resoplo lo que significaba que mi padre se había presentado, había preguntado por él por su nombre y se había sentado allí hasta que alguien abrió la puerta. No preguntó por mí. Le dijo a Ethan que estaba preocupado por mí. Dijo que no estaba actuando como yo últimamente. Dijo que parecía aislada. Sugirió terapia. Preguntó si Ethan pensaba que el asesoramiento podría ayudarme a reconectarme con mi familia. Lo enmarcó suavemente, como preocupación, pero la implicación fue clara. Si no cedía, tal vez yo era el problema. Tal vez yo era inestable. Ethan le dijo muy poco. Asintió, escuchó y lo acompañó a la salida. Luego, Ethan me entregó su teléfono. Había un correo electrónico, sin nombre adjunto, solo una dirección que no reconocí. El archivo adjunto era un PDF. Extractos bancarios, avisos de retraso, cuentas congeladas, una advertencia de ejecución hipotecaria en la segunda hipoteca. Al final, una sola frase, no estamos pidiendo limosnas, solo orientación. Por favor, no dejes que tome una decisión que nos perjudique a todos. Me rodearon. Intentaron reclutar a mi esposo. Intentaron convertir mi límite en una responsabilidad. No lloré. No levanté la voz. Fui al armario del pasillo y saqué el contenedor con las cosas de mi hijo. La manta de bebé con la que llegó a casa. La foto del zoológico del día en que me llamó, mamá, por accidente y luego sonrió como si hubiera descubierto un secreto. Dibujos de crayones doblados hasta que el papel se volvió suave. Me senté en el suelo y respiré hasta que el temblor pasó. La familia no irrumpe en tu vida por puertas traseras cuando el dinero se agota. La familia protege al niño que duerme en el pasillo. A la mañana siguiente, les escribí un correo electrónico. Corto, directo, sin explicaciones. Les dije que no ayudaríamos financieramente. Les dije que no debían contactar a Ethan nuevamente, directa o indirectamente. Les dije que cualquier intento adicional de socavarme sería documentado y abordado formalmente. Terminé con una línea, tomaron su decisión en la mesa. No hubo respuesta. Una semana después, mi madre envió una foto en su lugar. Ella y mi padre de pie afuera de una pequeña iglesia de ladrillo, con las manos entrelazadas, rostros solemnes como si posaran para un folleto. La leyenda decía, hemos comenzado terapia. Estamos intentándolo. Por favor, no te rindas con nosotros. No respondí. Miré fijamente esa foto en la fila del supermercado, en la fila de coches de la escuela, a altas horas de la noche cuando la casa estaba en silencio. No podía saber si era cambio o un disfraz. Ethan se dio cuenta antes de que lo admitiera. Dijo que había estado rara desde que llegó la foto. Le dije la verdad, que no sabía cómo sentirme. Que seguía pensando en dentro de 10 años. En mi hijo preguntando por qué no conocía a sus abuelos. En no tener una respuesta limpia. Ethan no discutió. Hizo una pregunta, ¿crees que se han ganado otra oportunidad? 2 días después, llegó un mensaje más largo. Uli. Cuidadoso. Escribieron sobre el asesoramiento forzando conversaciones incómodas, sobre vender el segundo coche, cortar tarjetas de crédito, reunirse con un asesor de deudas. Mi madre mencionó tomar un trabajo a tiempo parcial.
Nombraron a mi hijo por su nombre, Leo, y escribieron una frase que me detuvo en seco: lo vimos como un símbolo de tus decisiones, no como una persona. Eso es culpa nuestra, no de él. Era la primera vez que nombraban el daño sin desviarse. Le dije a Ethan que estaba pensando en una reunión corta. Lugar neutral, público, sin el niño, solo para ver. Escuchó, luego dijo en voz baja: no solo dijeron cosas terribles. Intentaron deshacerte. Puedes perdonar eso si quieres. Él no pagará por ello. Esperamos. Pasó una semana. Luego otra. Sin mensajes, sin presión. Entonces apareció un sobre en el buzón. Sin sello, sin dirección del remitente. Dentro había una foto de un pequeño apartamento con muebles de segunda mano y cajas apiladas contra la pared. Una nota manuscrita decía que habían vendido la casa y se habían mudado. Sin expectativas. Solo querían que yo supiera que estaban comenzando de nuevo. Dejé la nota en el mostrador entre los dibujos de mi hijo y la lista de compras. Ethan no comentó. A la tercera mañana, respondí. Les dije que había recibido la foto, que respetaba los pasos que estaban dando y que no estábamos listos para incluirlos en la vida de nuestro hijo. No por ahora. Tal vez algún día. Si el trabajo era real, continuaría sin que nosotros lo estuviéramos mirando. Presioné enviar y esperé. No respondieron. El silencio que siguió se sintió diferente de todos los demás. No era enojado ni performativo. No venía envuelto en culpa o amenazas. Simplemente existía, amplio y desconocido. Resoplo y por primera vez, no me sentí obligada a llenarlo. Pasaron semanas, luego un mes. La vida se asentó en un ritmo que no los incluía. Y me di cuenta de cuánta energía había gastado anticipando sus reacciones en lugar de vivir mis propios días. Las mañanas se trataron de mochilas y calcetines desparejados y de recordarle a mi hijo dónde dejó su suéter favorito. Las tardes eran de tarea en la mesa de la cocina y Ethan cocinando la cena mientras tarareaba suavemente para sí mismo. Las noches eran de cuentos antes de dormir, su pequeña mano metida en la mía, su respiración ralentizándose mientras se dormía. No había tensión en esos momentos, ninguna sensación de esperar que algo saliera mal. Se sentía ganado, como la paz que no notas hasta que has vivido sin ella durante demasiado tiempo. Entonces, justo cuando comenzaba a confiar en esa tranquilidad, se rompió. Comenzó con un mensaje de un número que no reconocí. Amigable, casual, firmado con un nombre de pila que recordaba vagamente del círculo social de mi madre. Dijo que era parte del grupo de la iglesia de mi madre y que mi madre había mencionado que tal vez querría reconectarme en algún momento. Sin presión, escribió. Solo pensé en contactarte. Me quedé mirando la pantalla más tiempo de lo necesario. No había respondido a mis padres en meses. No había mencionado la iglesia ni la reconexión ni nada en absoluto. Y, sin embargo, aquí había otra persona llevando su mensaje por ellos. Al día siguiente, llegó otro mensaje de texto. Este de un coordinador juvenil en la misma iglesia invitando a mi hijo, Leo, a actividades de fin de semana. Decía: mi madre pensó que podría disfrutar haciendo amigos de su edad. Mi pecho se oprimió. No había compartido su nombre con nadie. No había pedido ser contactada, y de repente los extraños lo estaban usando como un puente de vuelta hacia mí. Llamé a la iglesia esa tarde. Mantuve mi voz tranquila, educada. Les agradecí la invitación y la rechacé. Luego hice una pregunta simple: ¿mi madre les había dado mi información de contacto? Hubo una pausa en el otro extremo de la línea lo suficientemente larga como para confirmar lo que ya sabía. Sí, lo había hecho. El coordinador se disculpó, dijo que pensó que estaba abierta a reconectarme y que solo necesitaba un poco de aliento. Colgué y me senté en mi coche durante mucho tiempo, las manos agarrando el volante, sintiendo la familiar mezcla de ira y claridad ascender en mi pecho. Esa noche, le conté todo a Ethan. Él no interrumpió. No intentó suavizarlo. Cuando terminé, dijo: eso no fue un error. Fue estrategia. Y supe que tenía razón. No habían cambiado. Se habían adaptado.
Cuando se les negó el acceso directo, encontraron otra puerta. Envolvieron el control en bondad, usaron la comunidad y la fe para que pareciera inofensivo. Escribí un último correo electrónico esa noche. No fue largo, ni emocional. Le dije a mi madre que sabía lo que había hecho. Que involucrar a terceros, especialmente en espacios que no compartíamos, era una violación del límite que había establecido. Que me mostraba la diferencia entre crecimiento y actuación. Pedí espacio. Luego lo dejé inconfundiblemente claro, no más contacto, ni a través de amigos, ni a través de la iglesia, ni a través de nadie. Terminé con una frase: esto ya no es una conversación. Ella no respondió. Bloqueé su número. Ethan también lo bloqueó. La casa se quedó en silencio otra vez, pero esta vez se sintió asentado, no suspendido. Pasaron días sin incidentes. Luego semanas. Mi hijo, Leo, dejó de preguntar por los abuelos por completo. Dejó de revisar mi cara después de hacer dibujos o tarjetas. Dejó de preguntar para quién eran. Simplemente creaba libremente, sin expectativas. La primavera llegó lentamente. Pasamos los fines de semana en el parque viéndole correr con otros niños por el césped, su risa brillante y sin cargas. Una tarde, me preguntó si las familias podían ser pequeñas. Le dije que sí, que podían tener exactamente el tamaño que necesitaban ser. Él sonrió y dijo que le gustaba la nuestra. Me di cuenta entonces de que esto no era pérdida. Era protección. Y no le debía una explicación a nadie por ello. Para cuando se acercó el verano, la distancia había hecho lo que la confrontación nunca pudo. Me mostró quiénes éramos sin ellos. No como un acto de rebelión o castigo, sino como un hecho tranquilo. Nuestros días se llenaron de cosas ordinarias que se sentían extraordinarias solo porque nadie las estaba criticando. Ethan llevó a nuestro hijo a pescar los sábados por la mañana. Aprendí que bocadillos desaparecían más rápido de la despensa y que historias le gustaba escuchar 2 veces antes de acostarse. Dejé de prepararme para que sonara el teléfono. La casa se sintió más ligera, como si se hubiera abierto una ventana y algo rancio finalmente se hubiera ido a la deriva. Oí hablar de mis padres a través de otras personas. La forma en que viajan las noticias cuando no están destinadas a ti. Una prima mencionó que estaban pasando apuros en el apartamento, reduciendo aún más su tamaño de lo planeado. Otra persona dijo que mi mamá se quejó de que la gente de la iglesia no entendía la situación. Mi hermana, Shelby, publicó fotos en línea, sonriendo ampliamente con sus hijos y mis padres, con leyendas que hablaban de bendiciones y unión sin nombrar a nadie que faltaba. No comenté. No me desplacé lo suficiente como para sentir algo en absoluto. El primer contacto directo no provino de mis padres, sino del correo electrónico de mi padre, Richard, semanas después del incidente de la iglesia. La línea de asunto era neutral, de negocios, revisando. Dentro, escribió que esperaban que estuviéramos bien, que respetaban mi necesidad de espacio, que todavía estaban yendo a terapia. Luego, a mitad de camino, el tono cambió. Preguntó si todavía estábamos considerando invertir en otra propiedad y si podría haber una manera de estructurar algo que pudiera ayudarlos a superar un mal momento. Sin disculpas, sin reconocimiento de límites, solo un cuidadoso retorno a la transacción como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. La familiar urgencia de explicar subiendo por mi garganta, de recordarle la casa. El juguete roto, el sobre de efectivo, el brazalete que mi hijo me hizo y que desapareció en el bolsillo del abrigo de mi madre. Luego cerré la computadora portátil. Algunas discusiones terminan no con palabras, sino con la negativa. No respondí. Unos días después, mi hermana, Shelby, lo intentó. Envió un mensaje de texto que comenzaba con, mira, todos están sufriendo, y terminaba con, ¿no puedes ser simplemente la persona más madura? Lo borré sin responder. Había pasado años siendo la más grande, la más tranquila, la más complaciente. Todo lo que conseguí con eso fue permiso para que ellos continuaran. El momento que finalmente lo selló llegó un tranquilo martes por la tarde. Mi hijo, Leo, trajo a casa una hoja de trabajo de la escuela, una simple tarea titulada Mi familia. Se sentó a la mesa con sus crayones y rellenó las casillas.
Mi nombre, el de Ethan, nuestros perros, un mejor amigo de la clase. Cuando le pregunté si quería añadir a alguien más, negó con la cabeza. Eso es todo, dijo y volvió a colorear. No había confusión en su voz, ni tristeza, solo certeza. Esa noche, Ethan me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien. Le dije que me sentía acabada, no enojada, no de duelo, acabada. El tipo de finalización que no necesita cierre porque tiene claridad. Hablamos del futuro en su lugar. De viajes que queríamos hacer. Del lugar en la montaña que habíamos estado mirando. De cómo hacer que las vacaciones fueran nuestras sin ensayos ni expectativas. Pensé en mis padres una vez tarde esa noche, no con anhelo, sino con distancia. Esperaba que siguieran yendo a terapia. Esperaba que aprendieran algo real, y supe con una firmeza que me sorprendió que no requería mi presencia para ser verdad. Proteger a mi hijo ya no era una reacción. Era nuestra vida. El cambio final no llegó con una confrontación o un mensaje que lo atara todo. Llegó en silencio, de la manera en que cambian las estaciones cuando no estás prestando atención al calendario. Un día, me di cuenta de que no había revisado mis mensajes bloqueados en semanas. Otro día, noté que la idea de encontrarme con ellos ya no me oprimía el pecho. La ausencia dejó de sentirse como una herida y comenzó a sentirse como espacio. Llegó el otoño con mañanas más frescas y un ritmo diferente. Mi hijo comenzó a levantarse más temprano, emocionado por la escuela, hablando de un proyecto de ciencias y una mascota de la clase a la que quería ponerle nombre. Ethan ajustó su horario para poder dejarlo 2 veces por semana. Nos encontramos planeando fines de semana sin pensar en quién podría ofenderse. Invitamos a amigos a cenar y reímos fuerte sin escanear la habitación en busca de desaprobación. Construimos tradiciones que no requerían permiso. Hubo momentos en que la memoria intentó entrometerse. Una exhibición navideña en la tienda. Un estacionamiento de la iglesia por el que pasamos de camino al parque. Dejé que esos momentos pasaran sin adjuntarles significado. Había aprendido la diferencia entre recordar y reabrir. Uno honra lo que sucedió. El otro entrega el poder de nuevo. Mi hermana, Shelby, lo intentó una vez más. Un breve mensaje de texto que decía que me extrañaba y esperaba que pudiéramos hablar. No mencionó a mi hijo. No reconoció nada de lo que había sucedido. No respondí, no porque estuviera enojada, sino porque no quedaba nada que explicar. El silencio, había aprendido, puede ser una respuesta sin ser un castigo. Hicimos ese viaje a la montaña del que habíamos hablado. Un pequeño lugar con árboles altos y un porche que captaba la luz de la tarde justo. Mi hijo corrió por el sendero, señalando pájaros y rocas como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Por la noche, nos sentamos junto al fuego y contamos historias, de las que crecen patas y se van a la risa. Nadie preguntó quién no estaba allí. Nadie necesitaba hacerlo. En la última mañana, nos hizo un dibujo. 3 figuras de palitos tomadas de la mano frente a una casa con humo saliendo de la chimenea. Agregó estrellas al cielo a pesar de que era de día. Cuando le pregunté por qué, dijo que porque quería que se viera feliz todo el tiempo. Lo pegué en el refrigerador cuando llegamos a casa, justo donde podía verlo todos los días. Solía pensar que la familia era algo que se aguantaba, algo que se mantenía unido incluso cuando te cortaba. Ya no creo eso. La familia es quien protege el sentido de pertenencia de tu hijo. La familia es quien no les pide que se ganen el amor con el silencio. La familia es el lugar donde las puertas no se abren sin permiso y las disculpas no llegan solo cuando el chantaje falla. No sé lo que mis padres creen ahora. No sé si la terapia los cambió o si simplemente les enseñó un nuevo lenguaje. No necesito saberlo. La verdad es que dejé de necesitarlos para que mi vida fuera completa. Esa necesidad era el último hilo. Y dejarlo ir se sintió como respirar después de contener la respiración durante años. No nos reconciliamos. No organizamos una reunión. Elegimos algo más tranquilo y fuerte. Elegimos un hogar donde mi hijo nunca tiene que preguntarse si pertenece. Elegimos una vida donde el amor no es condicional y el respeto no se negocia. Y cada mañana,
Cuando corre a la cocina pidiendo panqueques con forma de corazón, sé que elegimos bien.